Hay mujeres que la vida les exige más, mucho antes de estar listas. Hoy estaremos conversando con Anis, una mujer que ha atravesado momentos que cambian todo. Hoy lidera una exitosa agencia inmobiliaria llamada Houselink, acompañando a otros a crear estabilidad y desde su historia a creer que un hogar siempre es posible tener. Bienvenidos a Agradecidas. Bienvenida, Ani, a nuestro podcast. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Lina. Estoy muy agradecida, obviamente, de que me hagas parte de tu proyecto y me dejes dar un poquito de un mensaje de impulso, de motivación a otras mujeres, que yo sé que a veces necesitamos escuchar una luz en el camino. Ani, estoy muy feliz de que estés aquí. Antes de empezar en materia, me encantaría saber quién era la niña que es la mujer que se presenta aquí hoy. Wow. ¿Quién era la niña? Bueno, era una niña muy insegura, con muchos miedos, luchadora, muy extrovertida, muy curiosa, con un temperamento muy particular, la verdad. Pero siempre con deseos de superación y de tener un entorno que me facilitara y me hiciera lograr cosas, te puedo decir. ¿Y cómo te marcó ser así desde niña? Yo diría que si no hubiese contado, y eso es algo que lo vas a escuchar de mí muchas veces quizás hoy, Sí. pero yo pienso que si yo no hubiese tenido desde pequeña un entorno de amigos o de personas que me impulsaban o que tenían posibilidades que yo no tenía y que yo sí las veía, Sí. entiendo que no hubiese quizás logrado cosas que hoy siento que he logrado y de las cuales me siento muy orgullosa. Ani, ¿qué aprendiste desde muy temprana edad? Que tú puedas decir, wow, cuando aprendí esto desde mi niñez o mi adolescencia, no sé, tú me dirás, ¿a qué temprana edad aprendiste algo que te marcó? Que hoy tú ves Wow. atrás y dices, eso es lo que me ha llevado en el camino que estoy hoy. ¿Qué te digo? O sea, tú sabes que uno tiene dos vertientes. Al final uno es emprendedor y tú te vas a lo profesional, pero al final lo que tú eres como adulta es lo que tú traes desde tu niñez. Sí. Yo vengo de un hogar totalmente disfuncional y pienso que precisamente esas carencias o las cosas que me pasaron, bueno, ¿qué ¿Nos te puedes puedo? contar un poco de cuáles fueron las cosas más impactantes que te pudieron pasar, Mira, que te marcaron como el adulto que eres hoy? a mí me da un poco de risa, Sí. porque ahora me río, tú sabes, porque usualmente, te voy a hacer una pequeña anécdota, Sí. cuando yo voy a contratar algún personal o estoy haciendo cualquier tipo de inducción, yo siempre hago pequeñas historias de mí cuando yo era joven y de cosas que yo pasé, porque usualmente la gente te ve y dice, esta blanquita, o ella como que la preparación que tiene, se ve que viene viene, tú sabes, de una familia pudiente, que tuvo una educación bien, tú sabes, bien Sí, no sabe formada, el todo lo que mejor pasaste. colegio, sin saber todo lo que uno pasó. Entonces, si yo te puedo decir, por ejemplo, a nosotros nos desalojaron. Yo crecí en un área donde vivo, de hecho, ahora, porque para que tú veas que todo es un ciclo en la vida. Sí. Yo, por ejemplo, con 18 años, a nosotros nos desalojaron de mi casa. Mi mamá luchó muchísimo para mantenernos allí, Wow. trabajó, pero nosotros nos desalojaron. ¿Quién diría que 28 años después o 29 años después yo estaría en una inmobiliaria, ayudaría a otras personas, que eso me marcara para que yo quisiera tener siempre esa necesidad de protección, de seguridad en el futuro, de que a mis hijos no le faltara nada? Entonces, tú dices, te marca, obviamente, Claro, totalmente. pero también tú decides qué tú quieres hacer con eso. Y Sí. yo, increíblemente, te puedo decir que es un propósito de Dios, porque si tú me preguntas que yo a los 17 años sabía que iba a ser emprendedora o que iba a haber tenido por lo menos 4 empresas a esta edad, pues yo te digo, bueno, no, la Ani de hace 29 años no lo sabía, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para Entonces, eso me marcó, esa necesidad de seguridad, todo. Estabilidad. de estabilidad.
Recuerdo que mi mamá siempre, bueno, después de vieja, te puedo decir hace 10 años, mi mamá hizo un cuento y de hecho yo después lo adopté y siempre lo hago. Ella hizo un viaje a Venezuela con la iglesia cuando yo tenía 16 años. Ella tenía un salón, nosotros crecimos en un salón de belleza. Entonces, ella se fue y me dejó a mí encargada del salón. Entonces, ella siempre hace el cuento de que cuando ella llegó, de esos 6 días o 7 días, creo que fue que duró fuera, ella encontró una mascota donde yo le escribí todo. O sea, yo le puse, fulana se lavó la cabeza, pagó tanto, Wow. fulanito se hizo las uñas, dio tanto. Todo lo que ella no hacía ella como administradora de su negocio que tenía toda mi vida trabajándolo. Entonces, eso fue algo que ella vio, pero ella no me lo dijo. Quizás si me lo hubiese dicho, tuve otro gallo Sí. cantaría. Pero me lo dice, o sea, lo extenuó muchísimo después de vieja. Y así fueron muchísimas oportunidades que yo tuve de trabajo. Trabajé en una farmacia. Yo menciono mucho, óyeme, ahí yo aprendí de esa experiencia con 11 años, Wow. cómo tú le sacabas la ganancia, su porcentaje de utilidad a ese producto, cómo tú veías la fecha de vencimiento, cómo se organizaba los anaqueles. O sea, tú sabías que las medicinas, que amoxicilina, cómo tú alfabéticamente lo organizabas. Que no cobraba nada porque me lo comía en chocolate y cuando venía a cobrar el viernes. Sí, pero estabas ahí trabajando. Pero eso, al sol de hoy, son informaciones que me funcionan. Entonces, yo pienso que al final eso hasta a los hijos uno se lo dice. O sea, todo lo que tú haces en la vida y por todo lo que tú pasas, te deja algo. Todo está en el camino ver qué fue lo que te dejó. Exactamente. Entonces, hay mucho de eso en mí. ¿Cómo tú puedes, todas esas cosas que uno pasa cuando niños, es lo que nos marca el yo del futuro? Ani, cuando estabas en esos momentos de tu infancia, teniendo que trabajar, vamos a decir, aunque te gustaba, tenías que hacerlo por necesidad para ayudar a tu familia, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Te visualizabas que tenías que hacer eso por siempre o te sentías mal o te sentías que estabas apoyando a tu familia? Mira, yo recuerdo como ahora que cuando yo comencé mi primer trabajo real, ¿verdad? Ya luego del colegio o acabando de terminar el bachiller, yo entré a trabajar a una aerolínea. Fue una aerolínea que acababa de llegar al país y me contactaron a través de la hija de una amiga de mi mamá. Pero mi mamá no quería. Mi mamá, dentro de su, vamos a decir, dentro de su, no, vamos a decir de necesidad, no, ego o queriendo darme lo mejor, obviamente ella entendía que si yo trabajaba, no iba a estudiar. Pero no había manera de yo estudiar sin trabajar, porque no estaba la parte económica. Yo te puedo decir que en el colegio, en mis tiempos, yo tenía que prácticamente no dejarme ver de la dirección porque mi mamá no había pagado el colegio. Wow. Y nosotros nos salvábamos porque la de finanzas, en paz descanse, murió hace poco y mi mamá siguió siendo amiga de ella. Ella iba al salón de mi casa y entonces mi mamá la arreglaba y por eso ella tenía la condescendencia con ella y entonces nos dejaba pasar los meses, pero yo te puedo decir que me pasaba eso. Sí. Entonces, por eso que te digo que dentro de mí uno va viendo cosas y de hecho tuve muchísimos problemas de adolescencia con mi mamá porque tuvo más hijos. Yo decía, pero si tú no puedes conmigo y puedes con mi hermano, óyeme. Pero mami, todo y todo decía, no, espérate, yo voy a trabajar, yo le estoy dando durísimo, vamos a que tú no tengas que dejar de estudiar para quizás llegar a lo que yo no pude llegar. Mi mamá siempre se jactaba de que ella comenzó a estudiar administración y le quedó poco por terminar. Pero bueno, no pudo. Y obviamente después que uno madura, que es al punto donde vamos a llegar, Exacto. es que tú comienzas a ver desde otra perspectiva Que lo hizo que desde ella su hizo amor, desde claro. el amor y Totalmente. con lo que pudo y con lo que tenía. Con lo que pude, con lo que tenía. Esa es la palabra. Entonces, yo salgo del colegio, comienzo con mi primer trabajo, del cual, te voy a hablar la verdad, me cancelaron porque yo llegaba tarde. Yo tenía que estar a las 6 de la mañana y la inmadurez, obviamente, eso ahí todavía no éramos tan maduros. Pero sí tuve una experiencia muy bonita y te puedo decir, para que tú veas que tengo que decir lo que es importante. Y es que a raíz de ese trabajo, yo conseguí el último trabajo que tuve, bueno, el penúltimo que tuve, que duré 10 años, y que de ese trabajo derivó, te puedo decir, que gran parte de lo que es mi vida ahora. Wow. ¿Por qué? Porque yo estuve en ese primer trabajo y el que era jefe,
uno de los directores de uno de los departamentos, cuando yo volví a reingresarme en la parte laboral después de una ruptura, la persona me vio en una entrevista y me dice, oh, Anis, hey, ¿cómo estás? Y yo, no, aquí entrevistándome, tú sabes que sí o cuánto. Me dice, y me dice quien me está entrevistando, pero ¿tú la conoces? Sí, esa muchacha, excelente. Y yo, pues ya no hay que entrevistarte más, ya tú tienes el trabajo. Entonces, eso es lo que me ha venido a mí a lo largo de los años, ayudándome, tú sabes, a lograr todo lo que hasta el día de hoy yo te puedo decir que tengo. Y siempre tú sabes, se lo extrapolo. Un consejo que me dieron me acuerdo que recién, mi primer trabajo luego de que yo tuve mi hija, que como te comenté, fui madre soltera. Y ese jefe mío me dijo, mira, mi hija, lo único, el pobre, me dice, el pobre y el que no tiene nada, lo único que tiene que tener es profesionalidad, compromiso y un crédito bueno. Excelente consejo. Y ese consejo, mira, te digo que se lo paso a todo el mundo al día de hoy. Qué bien, excelente. Ani, ¿hay un momento en tu vida que tú dices, cambió todo? Ay, varios. Varios. Vamos a enumerar los dos más importantes, los dos que te impactaron cronológicamente. Mi hija. Cuando tuviste tu hija. 21 años, mi hija. Entonces, increíblemente, 20 años después, mi hijo, se llevan 20 años, ellos uno entre otro. Y por último, no menos importante, porque definitivamente tú comienzas a ver la vida diferente, es la pérdida de mi esposo, que murió cuando mi hijo tenía 4 años y medio. Perdón, 4 meses y medio. Wow, de tu segundo hijo. Sí, de mi segundo hijo, que después de uno... es un momento tú muy sabes, difícil. decidir en medio de pandemia y todo, sí, pasar por eso. ¿Y cómo, después que una joven, porque en ese tiempo todavía tú eras joven, cómo una mujer, después de perder a su pareja, por fallecimiento, ¿cierto? Por fallecimiento con un bebé en brazos, ¿cómo sigue después de algo así? ¿Cómo las personas que te están escuchando pueden entender cómo una mujer tiene el valor de seguir a pesar de que le pase algo como eso? Porque perder a su esposo con un bebé pequeño es algo muy terrible para una mujer. Mira, yo creo que eso tuvo dos etapas. Una fue mi hijo. O sea, tú tienes que sacar de donde tú no tienes cuando tú tienes un hijo, obviamente. Y lo otro es que de hecho eso me hizo daño, a la larga me hizo daño, fue que yo tenía un equipo de trabajo y yo entendía que yo tenía que ser la fuerte. Yo entendía que si yo era líder y yo no sobrepasaba esas cosas, ¿cómo tú demuestras fortaleza sobre los que tú estás siendo mentor, coachando, motivando diariamente? O sea, si tú no sobrepasas eso, entendía yo, tú sabes. Al final eso me pasó factura. Pero eso me dejó. Y con relación, obviamente, a mi hijo, tú sabes que fueron 2 crianzas totalmente diferentes. Yo he tratado de disfrutar a mi hijo, de ahora ser mamá. Totalmente. No te puedo decir que fui una mala madre, pero obviamente era joven, 22 años. No, o sea, hay cosas que yo pienso que hice cuando mi hija estaba pequeña, que yo digo, pero ¿y cómo yo hice eso? Tú estás loca. Tú sabes, por la inmadurez. Pero sí, o sea, mis hijos, y siempre ese espíritu yo siempre he tenido un espíritu muy, muy, muy resiliente y que ni yo misma me había dado cuenta, la verdad. Sí, en medio del caos pudiste salir adelante. Sí. O sea que... Gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a tu fortaleza, a tu resiliencia. ¿Qué mensaje le podrías dar a nuestras agradecidas que tal vez puedan estar pasando un momento como este, que tal vez estén pasando un momento más simple que el tuyo y verte en tu ejemplo, podrán decir... Mira, que todo pasa, que hay momentos en los que tú no vas a entender, vas a estar en negación, te va a costar aceptar,
aunque ya hay cosas que todavía tú me preguntas y yo prefiero ni preguntárselas yo de por qué que son, porque todavía yo no la entiendo. Sí, no hay tú sabes, respuestas. porque uno nunca la entiende. Sí, no. Pero hay una parte de ti que tiene un fe y que tú sabes que aunque tú no lo estés mirando, todo pasa por algo. Y eso yo te lo puedo decir que lo he comprobado en toda mi vida. O sea, todo lo que a mí me ha pasado, cuando yo miro hacia atrás, porque desde el conocimiento, desde el desconocimiento, todo es incertidumbre, todo es frustración, todo es dolor. Pero cuando tú lo ves desde otra perspectiva, ya, de hecho, más agradecida, más centrada, tú dices, espérate, o sea, yo tengo esto. Yo pude haberme quedado, pude haberme ido yo también, porque Sí, claro. para que sepas, él murió de COVID. Y yo pude verme muerto porque estábamos juntos. Estábamos comiendo el día antes de internarlo. Estábamos cenando. O sea, dormíamos juntos. Wow. Entonces tú dices, yo pude haberme ido también y mi hijo pudo haberse quedado solo. Sin embargo, yo estoy aquí y estoy pudiendo darle el amor y espero estar por lo menos hasta que él llegue, tú sabes, tenga, aunque sea el nietecito. ¿En qué momento viste esa historia de esa manera diferente? Y ahora. No, mentira, ahora no, pero hace poco. Él cumple ahora 5 años, el 18 de junio, pero yo te puedo decir que de unos año y medio para acá, año y medio, es que yo comencé incluso a surgir yo como persona, como mujer. Increíble. Porque me había quedado muy estancada en el momento y enfocada nada más en la necesidad de poder brindarle a mi hijo lo que yo entendía que le pudiera hacer falta. Que de hecho también se ve muy afectado. Pero te puedo decir que 2 años es que yo entendí que hay una vida más adelante, que yo estoy aquí, que yo estoy en este mundo todavía. Claro. Y que debo continuar. Dejé de sentirme overwhelmed, ¿cómo se dice? Abrumada de todo y comenzar a ver las pequeñas cosas y seguir logrando paso a paso cosas, enfocándome en lo que yo realmente que después quiero. De eso es que has podido ver tu avance a nivel profesional y a nivel también familiar, me imagino. Sí, la verdad, sientes más paz. Sí, a nivel personal es más, también. Es un asunto interno. Tú comienzas a soltar y a atesorar lo que tú quieres tener contigo, a soltar lo que no te interesa y lo que te la quita. Y te comienza a importar más lo que realmente vale y lo que estuvo ahí para ti y fue tu centro, tu contención durante todo ese tiempo. Escuchando tu historia me hace mucho sentido a lo que te dedicas, porque ayudas a las personas a crear una estabilidad, a tener un hogar. Y me imagino que cuando estás asesorando a alguien para adquirir un inmueble, te conectas con él desde el corazón, desde la historia que ellos también tienen, porque cada persona tiene su propia historia a la hora de comprar un inmueble. Entonces, ¿qué representa para ti tener un hogar? Seguridad, representa amor, representa logro, representa esperanza. Y diría que representa como un sueño hecho realidad para cada quien desde su realidad, valga la redundancia. En mi caso, la gente me dice, ay, por favor, Ani, y yo no soy vendedora. Yo digo, yo no soy vendedora, porque es que primero yo te hago una entrevista como que mínimo yo soy mamá tuya o tía tuya o hermana mayor tuya. Hasta que yo no conozco tu verdadera necesidad, es muy difícil que yo te ofrezca algo. O sea, no me sale, no me nace. Soy mucho de, aunque el cliente se empecine en algo, yo le doy desde mi punto de vista objetivo, real y justo, lo que entiendo que debo decirle. Exacto. Entonces esa es una parte humana que me dicen, eso ha sido tu éxito, porque tú... Mira, casualmente hoy me llamó una hermana de un cliente que vive en México. Ese señor, yo lo atendí, esa pareja, hace 7 años. Duraron un apartamento rentado como 3 años, luego para su apartamento propio. Y hoy me llama, mira, me dio tu número mi hermano, fulano de tal. Y yo, ay, ¿cómo está? ¿Y cómo está él? Bien, mira, que yo estoy retornando al país y él me dijo que te llamara. Yo tengo más de 5 años que yo no hablo con ese muchacho. Wow. Entonces son personas que te tienen ahí como punto de referencia. Como punto de referencia. Entonces, y es gracias a eso. O sea, es una forma de la que yo siempre me he manejado, tanto en lo profesional
como en lo personal. Tú eres mi amiga y créeme que yo, puede que te diga algo que no te guste, pero al final te lo voy a decir desde el amor y porque entiendo que es lo que a ti te conviene. Que tú hagas después lo que tú quieras y también te apoyo, bueno. Pero esto es mi forma. Y creo que es una parte importante por lo que yo he logrado llegar y por lo que Dios siempre ha buscado la manera del camino iluminármelo, vamos a decir, dentro de las partes oscuras, obviamente, que ha tenido, porque no todo ha sido perfecto. Exactamente. O sea, y desde allí viene el agradecimiento. ¿Tú sabes? Exactamente. Hay algo que dijiste que me encantó. Agradecer no es conformarse. ¿Para ti qué es agradecer? Es tú sentirte bien con lo poco o con lo mucho. Es tú saber que cualquier paso que tú das y todo lo que tú ves a tu alrededor es parte de algo. O sea, es parte ya sea de la naturaleza que Dios te le está dando, que tú tienes la oportunidad de verlo, que tú tienes la oportunidad de sentir, que tú tienes la oportunidad de lograr cosas. No, a veces no todo el mundo la tiene y a veces la tiene y no la ve. Sí. Entonces, para mí agradecer es tú ver más allá de lo visible e inclusive sentirte agradecido de lo que todavía tú no has recibido o de lo que dejaste de recibir. Porque a veces tú quieres una cosa y no se te da y tú te molestas. Pero es lo que Yo era muy conviene. explosiva. Sí. Digo, sí, no que no lo soy, lo soy. Pero te puedo decir que baja un 70%, un 60%, porque yo era mucho más. Obviamente a raíz también de todo el momento que estaba pasando, que yo quería luchar contra lo que tenía por dentro contenido, tú sabes. Viví una etapa muy, muy, muy intensa que me hizo, de hecho, cometer muchísimos errores. Pero ahora en este momento tú me preguntas y te digo, mi hijo se acuesta en la noche. Mamá, ¿a quién le toca orar? Qué hermoso. Ok, ¿por qué vamos a dar las gracias? Vamos a dar las gracias por papá Dios, por nuestro papito que te está cuidando en el cielo. ¿Por qué tú quieres agradecer hoy? Porque vi a mis primitos. Porque me comí porque me comí mi palomita. Sí, hermoso hábito. Son cosas que lo que él quizás desde su conocimiento, obviamente, y desde su infancia está viendo, pero es algo que si uno lo arraiga y lo trae arraigado desde pequeño, óyeme, las cosas de verdad, la energía es diferente. ¿Qué consejos le podrías dar a nuestras agradecidas que nos están viendo? ¿Cómo podemos vivir una vida agradecida a pesar de la difícil situación que estemos pasando? Yo diría que viendo más allá de lo que pudieran esperar, que vivir desde la fe, que todo pasa. O sea, al final, a veces uno se está ahogando en un vaso de agua y al final uno no puede controlarlo todo. Sí. Hay cosas que debemos que lo más que ellas pueden controlar es precisamente lo que están sintiendo ahora y que sepan qué hacer con eso. Entonces, siempre hay formas de volver a empezar, siempre hay formas de resetearse. Uno no es perfecto. Sí. Te vas a sentir frustrada 800,000 veces y al final lo que te va a hacer lograr eso que tú quieres es precisamente volver a reintentarlo de la manera diferente. Si algo no te está dando resultado de una manera, cámbialo, no tengas miedo a hacerlo, porque yo he perdido mucho y me he frustrado mucho por no hacerlo. Al final la felicidad está en uno, el otro no te la da. Y sobre todo que crean en ellas, que si se lleven de su intuición. La intuición para la mujer es muy importante y creo que hace la diferencia. Y sobre todo sean curiosas. Yo pienso que uno de mis éxitos o de lo que yo me siento más orgullosa es de yo haber sido tan curiosa. O sea, yo fui, por ejemplo, con mi esposo, él era ingeniero civil y yo era de la que lo oía hablando con un maestro constructor y yo le preguntaba, ¿y qué es un fraguache? ¿Y qué es el vuelo? ¿Y por qué tú me diste esto así? ¿Y qué centímetro tú le das entre un comedor, en un pasillo, en la cocina? ¿Qué es lo mínimo que tú entiendes? ¿Y cuánto tú le das en un giro en una escalera? Son cosas que no tenías tenías que saber. Cosas que realmente yo no tenía que saberlas, pero
Sin embargo, yo estoy en una entrevista en un apartamento, en una propiedad, y me dicen, mija, ¿y qué es lo que tú eres? Abogada, ingeniera, arquitecta. Entonces, al final, el conocimiento nunca pesa. Chicas, el conocimiento nunca pesa. Hay un dicho que dice que la suerte es cuando se cruzan el conocimiento con la oportunidad. Así es. Entonces, para mí el conocimiento es muy importante. Miren que yo no soy de la NASA ni soy súper dotada. Yo era malísima en el colegio. No me puedo quejar de la universidad, tú sabes que ya uno madura. Sí. No te puedo decir que tengo una trayectoria de todas las A's del mundo. Yo no era del grupito de las que estaban adelante en el mural del colegio. Sin embargo, te puedo decir, me puedo llenar la boca de que por ser curiosa y por siempre ver como que otras, lo out of the box, fuera de la caja, me ayudó muchísimo a lograr cosas que, modestia y aparte, muchos que estaban adelante y con todas las A en cartón de notas no han logrado. Mari, por ser como eres, ¿me puedes enumerar 3 logros que tú digas? Porque también hay que decirse las cosas cuando uno la tiene. Hay que también ser agradecido de que uno mismo pudo llegar adelante, porque a veces no queremos reconocer que llegamos a tal o X logro, sino que esperamos que otros nos lo digan. Pero tú, ¿me puedes decir 3 logros que tú te sientas totalmente orgullosa de haberlos logrado, a pesar de venir tan desde abajo y de haber pasado tantos dramas con tu familia, pérdidas importantes? O sea, tu historia es totalmente conmovedora. Logros. Te puedo decir, yo fui la primera en muchas generaciones que se graduó de universidad y de maestría. Tengo un negocio que ese no lo menciono aquí porque está ahora mismo en reestructuración, ni siquiera lo vas a encontrar en las redes, pero tiene 11 años, que es mi negocio Stop and Shop, es mi bebé. Yo digo que haber tenido la oportunidad de que tantas personas jóvenes hayan pasado a través de mi, ¿cómo te digo? Como bajo mi sombrilla, y de yo haber marcado, de mi influencia, y yo sentirme que he marcado sus vidas y que me siento súper bien cuando 7 años después me escriben, jefa, mire, y usted se acuerda que usted me dijo tal cosa, lo hice, lo estoy haciendo. Y sobre todo llevar a mis hijos, a pesar de todas mis defectos y de mis carencias, poder decir que mi hija ahora se gradúa de la universidad, poder decir que mi hijo tiene un futuro seguro, poder decir que yo sí tengo hogar, que le pude comprar su casa a mi mamá, que de hecho fue la primera que compré, que he podido invertir tanto en mí como en ese material que uno sueña y que uno quiere, sí, pero tampoco sin volverme loco, en esa estabilidad. O sea, y que he servido de ejemplo en mi familia para las próximas generaciones, porque gracias a Dios eres un punto de referencia. Soy un punto de referencia. Qué bueno. Ya para cerrar, Annie, esta pregunta la hacemos siempre. Yo sé que tú estás agradecida por muchas cosas, pero el día de hoy, ¿por qué estás específicamente agradecida? Por la vida, por estar aquí, porque mis hijos están bien, porque tengo salud, porque estoy logrando cosas, porque mira cómo puedo sentirme con la libertad de sentarme aquí contigo, exponer y hablar de cosas que quizás hace unos años yo no me hubiese podido sentar a decirlas sin rajarme de grito, te lo digo con honestidad. Por lo que he logrado, por la persona en la que me estoy convirtiendo y porque Dios a mí nunca me ha abandonado, y sobre todo por mi círculo de contención, que son mis amigas y familia. Excelente. Que siempre han estado ahí para mí, a pesar de que pasen situaciones, como que siempre he contado con ese círculo de apoyo, que es muy importante tenerlo, y a mucha gente que a veces está incluso fuera de su país, no lo tiene y le hace falta. Excelente. Yo pienso que es una de las cosas que más tengo que pudiera decirte ahora mismo, de la que me siento agradecida. Muy bien, Annie. Annie, muchas gracias por tu apertura, por tu historia. Hoy nos llevamos un mensaje muy lindo. Cada día es el mejor momento para empezar de nuevo. Así es. Y les exhorto, agradecidas, que cada cosa cuenta, cada paso cuenta, no te estanques, cree en ti y piensa que solamente por el hecho de estar vivos y poder abrir los ojos y tener quizás un pensamiento tal vez nebuloso ahora mismo, con eso tú tienes algo y con eso puedes empezar. Totalmente. Y puedes seguir adelante.
Totalmente. Gracias, estoy muy feliz de esta conversación. Gracias a ti, Lina, por invitarme y espero que esto ayude. Espero que otras. volvamos a vernos. Ay, claro Hasta que la sí. próxima. Un placer. Gracias. Chao.